cae la recaudación. Cae la recaudación por razones obvias de las que después nos vamos a ocupar más profundamente. Pero, por supuesto que como hay actividades que justamente no tienen actividad, tampoco pagan impuestos, no pagan prácticamente nada, no recaudan, tienen problemas y además están en seria crisis. ¿Por qué? Porque hay actividades que dependen directamente de la evolución de la pandemia, más directamente que ninguna otra, el entretenimiento, por ejemplo. Pero quienes dicen hoy, poniendo el grito en el cielo, no damos más, son, por ejemplo, los hoteleros. Y de eso viene a hablar, de eso y mucho más, el titular de Sigma Global, el asesor de asesores, Juan Enrique. ¿Qué tal, Guille? Sí, efectivamente, vos lo estás diciendo, hay sectores muy, pero muy golpeados por lo que es la pandemia y lo que es la cuarentena. Restaurantes, hoteles, en la República Argentina y en el mundo. La Organización Internacional del Trabajo dijo y habla de catástrofe laboral, Guille, catástrofe laboral. 1.250 personas en todo el mundo van a tener problemas laborales. Hablamos del 25%. 1.250 millones de personas en todo el mundo van a tener problemas. Estamos hablando del 25% de la masa laboral en todo el mundo. Déjame abrir solamente un paréntesis porque está ligado a la industria del turismo, por supuesto, a la hotelería directamente. Las compañías aéreas ni hablar, son los que llevan los pasajeros de un lugar a otro. Aerolíneas Argentinas anunció que va a pagar el 50% de los salarios. 50% de los salarios. Cierro paréntesis. Vuelve Sí, Juan. hay que decirlo también desde el Estado, del Gobierno Nacional, el esfuerzo es inédito. 1.2 billones de pesos en ayuda, en participación en la economía, con un déficit de 1 billón, o sea que prácticamente es emisión monetaria para financiar a la economía argentina. Pero no es solamente en la República Argentina, es global, Guille. Y acá vemos los datos de la Organización Internacional del Trabajo que habla de catástrofe, Guille, catástrofe laboral. El comercio minorista es golpeado, pero acá tenés el centro de la queja hoy en la República Argentina. Servicio de alojamiento y servicio de comidas, hoteles y restaurantes. Claro que es un golpe muy fuerte. Hablamos de 1.200 millones de personas en todo el mundo. Y después, bueno, en último tenemos producción manufacturera. La primera prueba ya son los lugares que están en fase 5. Acá mismo en Argentina hay lugares que están en fase 5, es decir, puedes ir a un restaurante, puedes ir a sentarte en un bar. Y sin embargo la gente no consume. No es que no va nadie, pero no consume igual que antes. Lejos está la facturación de ser la de antes de la pandemia. Sí, vos sabés, en la República Argentina 9 de cada 10 familias están endeudadas. El problema es central. Cuando vos cortás consumos, claro que esto es esparcimiento, es un consumo importante para las familias. Y acá está cómo se va a repercutir en la República Argentina. Lo que está en riesgo en la catástrofe laboral que nombraba la Organización Internacional del Trabajo, en la República Argentina representa 650.000 puestos de trabajo. Es verdad, hay que decirlo, el 80%, Guille, recibió la asistencia para el trabajo y la producción. Hablamos de mucho dinero, ¿sabes? Pagarle el 50% del salario a 650.000 trabajadores o al 80% es mucha guita, sí, es mucha guita. ¿Alcanza? Y evidentemente, Guille, no alcanza. Pero te hago otra pregunta. ¿Queda otra? No hay alternativas. Mirá, lo que está pidiendo el sector, vamos a ser concretos, lo que pide el sector, con distintas cámaras que agrupan a los sectores, es que se declare emergencia económica. ¿Por qué? Como decís vos, no alcanza. ¿Qué quieren ellos? Bueno, cuando vos declarás emergencia económica a un sector, quieren bajar impuestos, quieren créditos a tasa cero, quieren muchos créditos para bancar esta situación, este periodo. Quieren claramente que no se corte el ATP y que cubra un poco más del 50% del salario. Claro que el pedido es muy grande, pero también la situación lo amerita. No es solamente un salario. Yo puedo hablar de esto porque me he criado dentro de un hotel y he tenido en mi familia gente siempre vinculada a la hotelería y me crié en un lugar donde hay hotel. Me he criado dentro de un hotel y he tenido en mi familia gente siempre vinculada a la hotelería y me crié en un lugar donde hay hoteles.
particularmente en la costa. Mantener un hotel no es sencillo, aun cuando hoteles, particularmente en la costa. Mantener un hotel no es sencillo, aun cuando da mucha ganancia en los momentos álgidos de la temporada, porque después es un edificio que te pertenece, un edificio entero que te pertenece, que tenés que mantener a lo largo de todo un año, con todo lo que eso entero que te pertenece, que tenés que mantener a lo largo de todo un año, con todo lo que eso significa, y un mínimo de empleados, porque por supuesto que en los casos de los sitios que tienen temporada alta significa, y un mínimo de empleados, porque por supuesto que en los casos de los sitios que tienen temporada alta tienen la posibilidad de contratar y luego dejar cesantes durante 9 meses, durante la baja temporada, al resto del personal, pero hay un personal que es estable y mínimo, más los gastos lógicos, insisto, de un edificio que... Hay un personal que es estable y mínimo, más los gastos lógicos, insisto, de un edificio que te pertenece y que no siempre son de una compañía, a veces es apenas de una familia y es muy difícil mantener eso en pie. Muy difícil, prácticamente imposible. Cuando vos hablamos de turismo, hotelería, restaurantes, viajes, hablamos, Guille, el 15% de la actividad económica mundial. ¿Por qué? Porque en ese servicio que vos decís, mantenimiento, los gremios que agrupa, por eso hablamos del 15% de la economía global. En la República Argentina es el 10%, pero Mirá, ¿y el el que tiene empleo? un edificio de estos, y voy a decir esto porque sé que me va a entender, el que tiene un edificio de estos sabe que si el hotel no funciona, cuando vas a abrir las canillas, Claro. cuando vas a abrir las puertas, Claro. cuando vas a abrir las habitaciones que estaban cerradas, cuando querés prender las lamparitas, se rompe todo, Juan. Se rompe todo. Y bueno, cuando no funciona, se rompe todo. Efectivamente, lo que se está analizando que es entre el 50, el 60 y el 70% de esta actividad no va a continuar. Y por supuesto que no es una crítica, sino que estamos describiendo una realidad. Esto pasa en todo el mundo. En todo el mundo que vive el turismo, el impacto es grandísimo. Sin ir más lejos, ahora, la gente tendría que estar llegando este fin de semana a Bariloche para ir a esquiar o a los centros turísticos de esquí de la Argentina, y esto no va a pasar. Mirá, ni está las pasando, cadenas, ni va a pasar. Las cadenas de hoteles más grandes, Marriott y Hilton, que cotizan en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, la caída de las acciones fue estrepitosa. De $147, Marriott pasó a $35. Claro que el mercado financiero se derrumba como consecuencia de la economía real. Pero está... $5. Claro que el mercado financiero se derrumba como consecuencia de la economía real. Pero estás hablando de una cadena multinacional. Claro. Preguntale a José, Que ha que ganado. tiene un hotel de 60 habitaciones, Claro. que le llevó 20 años construir. Claro. Y que tenía cierto brillo en un lugar turístico de la Argentina. Por ejemplo, ahora el fin de semana que viene era un fin de semana largo. Vos sabés qué buena oportunidad de recaudar. No digo, insisto, no es una crítica, no estoy diciendo abran todos, sino estoy diciendo todo lo que va perdiendo en el camino, lo que va dejando de facturar, la deuda que va acumulando, el estrés que esto genera, y no le echamos la culpa a nadie, sino que estamos describiendo la situación de la pandemia y el problema que la pandemia está trayendo a la economía mundial. Sí, vos decías alcanza o no alcanza. Lo que está pidiendo el sector es que se declare la emergencia económica. ¿Por qué ahí alcanza o no alcanza? Los pedidos dentro de la emergencia económica, yo creo como economista que tampoco van a alcanzar. Crédito, tasa cero. Me lo dicen de hecho la familia. La familia me dice, mirá Juan, yo en julio tengo que pagar la primera cuota del crédito que pedí en marzo y no me Mirá, va a alcanzar. No está acá el doctor Capulla, pero bien podríamos utilizarlo como un ejemplo. Una cosa es tu corazón sano y latiendo, y otra cosa es el corazón artificial que te sirve para mantenerte con vida, porque te mantiene con vida vos acostado en una cama tomando una sopita. Eso es lo que se puede hacer. No es lo mismo toda la ayuda que tener el corazón sano. Eso está más que claro, ¿no? Sí, yo creo que el sector lo que apunta es resistir, sobrepasar la cuarentena. No piden por ahí la pandemia, no sabemos cuándo va a terminar, pero sobrepasar la cuarentena, ¿por qué? Porque como decís vos, con créditos a tasa cero, con desgravaciones fiscales, seguramente con la continuidad del ATP, esta asistencia, y por ahí con mayor cobertura, dicen, bueno, yo puedo mantener el edificio, puedo seguir llamando a los gremios y tal vez cuando haya una flexibilización de la cuarentena, tal vez podamos seguir subsistiendo, porque hay que aclarar, ¿no? Cuando se levante la cuarentena, todo no va a ser igual en los restaurantes, en la hotelería. Seguramente va a haber cambios en los hábitos de consumo. La propensión marginal a consumir, que llamamos los economistas,
va a verse reducida. En la República Argentina tiene un porcentaje que seguramente va a caer. Lamentablemente, lo que hablan de las cámaras, Guille, ya se está especulando entre un 50, 60 y 70% de cierres y va a ser real. Lamentablemente, estamos hablando, vos lo decíamos ayer, según el Banco Mundial, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, hablan que la crisis es inusitada en los últimos 100, 120 y 150 años. Solamente en los últimos 20 años la industria del turismo creció el 40% en el mundo, de una expansión extraordinaria. La voluntad de la gente de conocer otros lugares, de esparcirse, cambió radicalmente, forma parte de la cultura y fundamentalmente de los argentinos. La competencia es mucha. Ya con todas las puertas abiertas y con el mercado funcionando normalmente, la competencia es mucha. Ya no era un negocio tan rentable como antes, porque la competencia, insisto, era feroz en calidad y en precio, con Brasil y con los competidores internos de nuestro país. Por supuesto que la pandemia hace el resto, eso está más que claro. Y no podemos decir que es el aislamiento, sino que es la pandemia. Podrías abrir vos todas